Muy bien. Así que bienvenidos a otra sección donde implementaremos una capa de servicio. Así que esto se está volviendo un poco más conceptual ahora. Así que en esta sección vamos a presentar qué es una capa de servicio. Vamos a compararlo con otros patrones de desarrollo que escucharán o verán, incluido el repositorio y la unidad de trabajo. Vamos a seguir adelante y crear un contrato y una implementación para un servicio. Vamos a ver cómo podemos registrar nuestro propio servicio para la inyección de dependencias. Y vamos a ver la abstracción de la lógica de negocio a la capa de servicio. Y finalmente, vamos a explorar el concepto de implementar controladores ligeros. Así que vamos a divertirnos mucho en esta sección. Nos vemos en la próxima lección. Así que para empezar a entender o explorar nuestra capa de servicio, quiero que exploremos lo que el controlador tiene en este momento que realmente no debería tener. La realidad de la situación es que mucho de esto es conceptual y probablemente filosófico por una buena razón, porque lo que queremos hacer es asegurarnos de que podemos señalar que cada clase y cada categoría de clase tienen una sola responsabilidad. Eso significa que hay ciertas cosas en las que los controladores deberían ser buenos y ciertas cosas de las que no deberían tener que preocuparse. Entonces, una cosa de la que un controlador no debería preocuparse es de la lógica de negocios. Un controlador debe tener poca o ninguna lógica de negocios. No debería preocuparse por verificar la base de datos aquí y hacer estas cosas. Things. Eso significa que no debería tener ninguna lógica de acceso a datos, y por lo general implementamos la abstracción del repositorio o de la capa de servicio para eliminar esa lógica de acceso a datos. Así que definitivamente queremos reducir eso. Tampoco deberíamos tener que preocuparnos por el controlador con el mapeo y la conversión de un tipo a otro. Y en última instancia, no queremos que nuestros controladores tengan demasiado código. El controlador, una vez más, debería hacer el trabajo de dirigir el tráfico web. Entonces ahí es donde comenzamos a hablar de otra capa de abstracción. Y en este caso, estamos hablando de la capa de servicio. Por lo tanto, nuestra capa de servicio es una capa de abstracción con fines de lógica empresarial. Permite que toda la lógica relacionada con un módulo se implemente en su propio espacio. Para que definitivamente podamos saber que cada vez que queramos ver código relacionado con este módulo, vamos directamente aquí. No tenemos que desplazarnos a través de un controlador con todo tipo de acciones y otros bits de código que no están relacionados con la funcionalidad real. Así que podemos poner todo eso en su propia clase. Por lo tanto, elimina las preocupaciones de los controladores. Y sabemos que los controladores deben centrarse en dirigir el tráfico web. Típicamente, cuando estamos implementando un servicio, lo implementamos usando un contrato en forma de interfaz y una implementación en forma de clase. Y luego lo que hacemos es poner todas las dependencias necesarias para que el módulo funcione dentro de la clase de servicio. Entonces, en este momento, tenemos diferentes dependencias que van al controlador, al igual que para el mapeo, para el acceso a los datos, y luego encima está haciendo todo tipo de gimnasia antes de que devuelva el tráfico web. No debería tener que ser así, por eso tenemos nuestra capa de servicio. Ahora, muchas de las veces en desarrollo de Nerdcore, hablamos de patrones de repositorio y unidad de trabajo. Así que vamos a tomarnos unos minutos para explorarlos y comparar esos patrones con el patrón de la capa de servicio. Muy bien, un patrón común que verán en uso especialmente en las aplicaciones de ASP.NET Core es el patrón de repositorio. Ahora, normalmente se usa para abstraer la lógica de acceso a datos. Por lo tanto, no desea que la lógica de acceso a datos y las consultas, especialmente si no está utilizando un ORM como Entity Framework Core, no desea que eso ensucie el lugar. Así que implementaría un patrón de repositorio para contener todas esas consultas y esa lógica de consulta. Y luego implementaría o accedería, más bien, los repositorios en otra capa como el controlador. Ese es un lugar común para hacerlo. O una capa de servicio. Por lo tanto, la capa de servicio generalmente maneja la lógica de negocios y cuando tiene que hacer una consulta, seguiría adelante y usaría un repositorio. Hay ocasiones en las que necesita tener varios repositorios en una capa. Entonces, si tiene una operación comercial que ha tocado varias tablas, entonces puede tener varios repositorios que lo permitan. Entonces, esencialmente, el repositorio ocultará las operaciones relacionadas con los datos de las otras capas. Ahora, una cosa que debemos recordar es que un repositorio será responsable de una sola tabla. Entonces,
Para cada tabla en su base de datos, tendrías un repositorio que maneja solo la operación de datos para esa tabla específica. Ahora, hay formas en que puedes arrancar esto porque hay algunas tablas que son más complicadas que otras. Algunas cosas necesitan más consultas que otras, por lo que puedes usar genéricos para abstraer y reducir el código repetido. Ahora, además del patrón de repositorio, en términos generales, está la preocupación por la unidad de trabajo, que es un patrón de comportamiento que básicamente te ayuda a encapsular múltiples operaciones relacionadas con los datos en una sola cosa. Así que considera tener una operación en la que tienes que modificar los datos en varias tablas. Usando el patrón de repositorio estándar, vas a tener que disparar consultas individuales, lo que significa que si estás en la tercera consulta, las otras dos fueron exitosas y la tercera de las 5 falla, entonces terminas con una operación incompleta y eso puede llevar a datos incompletos. Entonces, la unidad de trabajo básicamente dice que cuando todas las operaciones están terminadas, entonces tenemos éxito. Por lo tanto, es un todo o nada. Entonces, si uno falla, intenta revertir los demás. Entonces puedes pensar en esto como llevar a cabo una transacción en la base de datos. Así que en nuestro sistema de gestión de licencias, en realidad vamos a ver un escenario en el que vamos a tener que asegurarnos de que varios cambios sean exitosos o no hacemos ningún cambio en absoluto. Por lo tanto, el patrón de unidad de trabajo generalmente se usa sobre el patrón del repositorio para asegurarnos de que podamos mantener nuestros principios así en nuestra base de datos. Y si estás haciendo este curso y no estás familiarizado con lo que significa ACID, te sugiero que sigas adelante y leas sobre él para que puedas saber de qué se trata. No es absolutamente necesario para este curso, pero es un buen principio para el diseño de bases de datos. Entonces, una de las cosas con el patrón de unidad de trabajo es que es un poco difícil de implementar junto con un patrón de repositorio. Y en términos generales, el repositorio y los patrones de unidad de trabajo, especialmente en .NET Core con IAF Core, tienen ciertas características que te hacen preguntarte, ¿realmente vale la pena usar estos patrones? Entonces, una cosa, especialmente con un patrón de repositorio, es que puede volverse muy repetitivo, muy específico, y se vuelve ineficiente porque entonces tienes que considerar que hay consultas personalizadas que vas a tener que escribir para ciertas tablas. Y luego hay ciertas consultas que se ven como otra consulta, así que vas a terminar repitiendo gran parte del código solo porque tienes una variación, y puede ser enviado a una madriguera de conejo. Así que imagina tener varias tablas y varios repositorios y en varias consultas por repositorio, puede volverse muy desagradable, a falta de una palabra mejor. Ahora, porque estamos usando IAF Core y con las adiciones más recientes a IAF Core, se convierte en una capa redundante si usamos el repositorio y la unidad de patrones de trabajo porque EF. Core ya implementa el repositorio y la unidad de patrones de trabajo. Por lo tanto, es realmente razonable usar IAF Core directamente como una capa de servicio y acceder directamente a todas las características para el uso de la base de datos. Entonces, por esas razones, no vamos a ir al repositorio y al patrón de unidad de trabajo. Vamos a ir directamente a una capa de servicio y simplemente vamos a agregar el contexto allí, el acceso al contexto de la base de datos justo allí, y usar el servicio como nuestra capa de abstracción para el acceso a los datos y la lógica de negocios. Así que cuando volvamos, vamos a comenzar esa implementación. Muy bien, así que volvamos a nuestro código y comencemos nuestra modificación. Así que voy a introducir una nueva carpeta como estamos acostumbrados a hacer y vamos a llamar a esta services. Ahora, dentro de la carpeta de servicios, voy a agregar una nueva clase y lo voy a llamar servicio de tipos de licencia. Así que eso es todo lo que realmente es, solo otra clase. Y en esta clase, vamos a implementar métodos que queremos usar dentro de estas acciones en lugar de toda esa lógica. Right. Así que ahora necesitamos averiguar cuáles son las dependencias que la clase de servicio necesitará para replicar esto. Tomemos, por ejemplo, este índice aquí. Necesitábamos acceso a la dependencia para el contexto de la base de datos. También necesitábamos acceso a la dependencia del mapeador. Así que voy a empezar inyectando esas dependencias primero. Así que solo voy a decir la pestaña actor que genera el constructor por mí, y luego voy a agregar la aplicación DB Context Reference. Ahí vamos.
solo lo llamaré contexto. Y luego también voy a agregar un mapeador. Y luego, usando el punto de control, puedo seguir adelante y crear una asignación que permanezca como campo. Así que esto solo mirará todos los que están enumerados y simplemente seguirá adelante e inicializarlos todos. Ahora, esto en realidad se puede hacer de manera abreviada porque C sostenido tiene esta característica llamada primaria constructores, lo que significa que en lugar de venir aquí y definir un montón de construidos solo para poder inicializar algunos campos, en realidad puedo tomar esta lista de parámetros. Eliminaré este constructor aquí, y luego lo colocaré justo al lado de la clase. Así que esos son 3 buenos factores. Así que son menos líneas de código. Otra refactorización rápida que podemos hacer es convertir este espacio de nombres en un espacio de nombres de ámbito simplemente poniendo un punto y coma al final de esa línea, y se deshace de esas llaves. Entonces, si desea ahorrar en su espacio horizontal, puede hacer eso para reducir la tabulación hacia la derecha. Muy bien. Así que esa es una buena refactorización aquí. Así que vamos a poner nuestro primer método. Voy a estar saltando mucho entre el servicio de tipo hoja y el controlador de tipos hoja solo para refrescar mi memoria en cuanto a lo que debe ser la operación. Así que la operación aquí es obtener todos los tipos de hojas. Así que voy a llamar al método get todos los tipos de hojas. Por lo tanto, sabemos que es asincrónico porque vamos a realizar llamadas asincrónicas. Va a ser una tarea que va a devolver una lista de adivina lo que el tipo de licencia solo lectura VM. Y luego vamos a llamar a esto getAllIfTags. Ahora hay un cierto patrón al crear métodos asíncronos donde puede agregar la palabra async. Así que es como un sufijo que le permitiría a todos saber que este es un método asíncrono en caso de que necesiten llamarlo con solo mirar el nombre. Así que ese es un patrón opcional que puedes aplicar. Personalmente, no lo uso mucho. Eso podría ser malo de mi parte, pero te estoy informando que eso sí existe. Así que si te sientes más cómodo, siéntete libre cada vez que estés haciendo un método asíncrono de agregar la palabra async al nombre del método. Así que aquí copié el código del controlador y vamos a hacer aquí. Así que requiere el contexto. Y esto es un campo. Así que voy a controlar R y poner el guión bajo aquí. Y estoy haciendo lo mismo para el mapeador. Cada vez que tengo un campo, me gusta poner un guión bajo delante del nombre. Así que estamos obteniendo los datos de la base de datos. Ya conocemos esa consulta. Y luego estamos convirtiendo el modelo de datos en el modelo de vista. Así que de la misma manera que lo hicimos en el controlador. ¿Y luego qué estoy haciendo? Voy a devolver view data. Y eso apaciguará el tipo de retorno para la lista de tipo VM, porque estamos mapeando en una lista de eso. Y eso es lo que estamos devolviendo. Así que, básicamente, este método ahora va a tener toda la lógica que esta acción necesita antes de que pueda regresar. Así que ese es el método número 1. Y no voy a refactorizar el controlador todavía, solo estoy transfiriendo la lógica a medida que avanzamos. La siguiente parte de la lógica que veo que sucede aquí, que requiere acceso a datos, es recuperar un registro basado en el ID. Y vemos que varios lugares. Así que saltemos aquí e implementemos esa tarea asíncrona. Así que voy a decir tarea asíncrona pública. Y esta vez quiero un tipo de licencia de solo lectura VM. Así que aquí es donde puede ser complicado porque nuestros detalles son obtener el tipo de licencia de solo lectura VM. Y solo estoy mirando. Entonces, este en el que obtiene el registro para editar, devuelve un tipo de VM diferente. Eso significa que si creo un método que va a devolver un registro, tengo que hacerlo dinámico entre el tipo de salida, ArerDiam, y el tipo de licencia VM de solo lectura y posiblemente otros. Así que vamos a presentar ahora lo que llamamos genéricos. Y si eres un desarrollador de C almohadilla, te sientes cómodo con C almohadilla, habrás oído hablar de los genéricos antes. Así que aquí voy a hablar de la tarea de tipo T. Y luego voy a decir get. Y ya que estamos aquí, aquí hay algo para que consideres. Ya estoy en el servicio de tipos de licencia.
Así que realmente no necesito decir get todos los tipos de licencia y luego obtener el tipo de licencia porque sé que estoy en el servicio para obtener lo que sea, estoy obteniendo todos los tipos de licencia que deben ser. Así que esa es una consideración que también puede hacer al nombrar su método. Así que aquí solo voy a decir obtener. Y porque estoy usando genéricos, voy a decir que se refiere al tipo de datos que se va a pasar aquí. Y necesitamos el add-end. Y luego tenemos que calificar el genérico. Así que terminamos este encabezado del método diciendo dónde te representa una clase. Y luego abrimos test. Entonces, lo que esto me permitirá hacer es pasar dinámicamente algún tipo de datos, que luego puedo usar para completar el mapeo. Entonces, ya sea que se trate de la VM de solo lectura de tipo lead o la edición u otra en algún otro punto, puedo hacerlo dinámicamente. Entonces, cuando realmente estamos haciendo la llamada al método, lo verás en acción. Pero por ahora, centrémonos en el acceso a los datos. Así que justo aquí, voy a decir var. Digamos que los datos son iguales a un contexto de contexto. Déjame escribir correctamente. Context.leadTypes. Y podemos hacer solo el primero. Así que, en términos generales, tienes primero y predeterminado. Y tienes el primero o el predeterminado. Y tienes las versiones asíncronas de esas. La diferencia entre first y first o default es que first buscará el registro y devolverá el primer elemento. Si no se presenta nada, lanza una excepción frente a first o default, que sabemos que buscará el primer elemento que significa condición. Y si no se encuentra ninguno, entonces devolverá null. Así que en realidad siéntete más cómodo devolviendo null aquí. Muy bien, así que voy a decir primero o por defecto con la misma expresión lambda que vimos en el controlador. Ahora esto me pone en un pequeño lugar donde tengo que hacer que este tipo de retorno realmente anulable. Muy bien, solo estoy poniendo ese signo de interrogación para que quien quiera que esté llamando al servicio sepa que sí, puede especificar un tipo de datos, pero sepa que es posible que vuelva a ser nulo porque es posible que los datos no estén presentes. Así que aquí puedo decir que si los datos son equivalentes a null, entonces simplemente devolvemos null. Muy bien, sin embargo, podemos seguir diciendo que los datos de vista son iguales a un mapeador. Por favor, mapeen el tipo T, lo que sea te podrían ser los datos. Muy bien, así es como puedes empezar a hacer que tu mapeo sea genérico. Por lo tanto, en este caso, todavía lo estamos escribiendo de manera segura, pero estamos abriendo la vía de que es posible que no sepamos necesariamente qué tipo de datos se requiere en el momento en que se llama, y luego voy a devolver viewData. Y también necesito esperar esta llamada. Así que estoy usando el primero o predeterminado aquí, voy a usar el async. Por lo tanto, puede ver que el equipo de Yadcore al menos usa ese patrón que hemos visto porque anexan asincrónico a todos los métodos. Entonces, si tiene dos métodos, uno asincrónico y otro no asincrónico, supongo que es una buena idea. De lo contrario, realmente no hago eso, así que sigamos. La siguiente operación de acceso a datos sería eliminar el registro. Entonces, para eliminar un registro. Y aquí ves lo que hace es encontrar el registro y luego lo elimina. Y esa es una forma de hacerlo. Y en las versiones más recientes de EF Core hay otra manera, pero nos quedaremos con la que vemos ahora. Y luego, más adelante, podemos explorar alternativas. Así que voy a decir task, y realmente no necesito devolver nada. ¿Lo hago? No necesito devolver nada porque lo va a encontrar, va a intentar eliminarlo, y de todos modos va a guardar los cambios. Así que vamos a crear un nuevo método, llámalo remove. Solo voy a tener tarea. Así que no voy a devolver nada con este. Y luego vamos a hacer algo similar aquí donde simplemente voy a seguir adelante y obtener el primero o default. Y luego, si los datos no son iguales a null, entonces llevaré a cabo la operación. Si es nulo, entonces es lo que es. No tenemos que hacer nada, así que la operación aquí sería seguir adelante y decir contexto, por favor elimine y note que remove no es asíncrono. Entonces algunos son asincrónicos y otros no. Así que por favor elimine esos datos y luego guarde los cambios. Así que puedo decir contexto que guarda los cambios, y tenemos el asíncrono. Siempre que vea un método asincrónico, especialmente en Yadcore, simplemente use el asincrónico. Muy bien. Así que cuando eliminemos, simplemente buscaremos eliminar si encontramos algo, y luego eso es todo para la operación.
A continuación, nos hemos estado enfocando en todas las obtenciones. Ahora tenemos una eliminación. También tenemos que implementar la edición y la creación, así que cuando regresemos, lo haremos. Muy bien, entonces, cuando estamos a punto de modificar los datos, tenemos varias cosas que deben hacerse. Entonces, cuando estamos creando, necesitamos agregar que check. También necesitamos realizar estas operaciones. Así que esto es lo que voy a hacer. Recuerde que el controlador realmente no debería preocuparse por toda esta lógica de negocios. Así que tengo varios métodos aquí que no deberían estar en el controlador. Así que voy a copiarlos, colóquelos en los tipos de licencia. Todavía no estoy refactorizando el controlador, solo estoy construyendo el servicio. Entonces tengo el que verifica si el tipo de licencia existe. Tengo uno que verifica si el nombre de la hora de licencia existe y el otro que verifica la edición, así que los hicimos juntos. Sabemos esos. Entonces, cuando voy a crear la tarea pública asincrónica del método, siempre es bueno saber cuáles son los tipos de retorno. ¿Tengo que devolver algo después de una operación exitosa? Yo no, así que solo necesito los datos, actualizarlos y luego guardar los cambios. Muy bien, eso suena justo. Así que no necesito devolver nada, así que tarea asíncrona pública. Y voy a decir que puedo llamarlo edit. Puedo llamarlo actualización siempre y cuando el nombre sugiera lo que tiene que suceder. Así que aquí voy a requerir el tipo no dejar solo lectura VM. Lo siento. Pero el tipo de salida addDiam. Lo llamaré modelo. Está bien. Así que estoy editando. Yo también necesito crear. Así que permítanme hacer ambos simultáneamente. Y esto sería crear VM. Muy bien, así que tenemos los dos métodos. Vamos a hacer la creación de uno primero, solo porque sí. No hay ninguna razón en particular, así que create comprobará en primer lugar si eso existe. Ahora no necesito cambiar esta declaración if todavía. Lo que tengo que hacer es sacar las operaciones de acceso a datos. Así que se espera que deje el tipo create. Y acabo de copiar ese código y pegarlo aquí. Así que todo lo que estoy diciendo es que en lugar de dejar el tipo create, estoy diciendo model. Entonces for_leave_chat es igual a la versión asignada de estos datos de modelo que vino en el parámetro create. Adelante, agréguelo y luego guarde los cambios. Eso es todo lo que necesitamos para el create. Vamos a hacer lo mismo para el edit. Cuando hacemos la edición, hacemos el check. No necesitamos eso en este momento, pero sí necesitamos mapear y luego guardar. Así que permítanme copiar ese pegado y refactorizar este poco para modelarlo. Entonces leave_chat es igual para obtener el mapeo del modelo de vista de edición. Continúe y actualice y guarde changes. Así que ahora tenemos una representación de todas las operaciones CRUD que necesitamos para reemplazar las operaciones del controlador de tipo de licencia, incluyendo esta muy genérica. Y eso realmente completa la parte de implementación del servicio. Así que ahora necesitamos el contrato y también necesitamos registrar el servicio para que podamos usarlo en el controlador. Ahora, una forma rápida de generar un contrato es después de haber creado una clase y tener todo en ejecución, puede controlar el punto en la interfaz de clase y extracción. Así que esa es una manera agradable, rápida y fácil de hacerlo. Entonces, cuando haga eso, confirmará que quiere crear un nuevo tipo llamado a leave_chat service y el nombre del archivo. Y confirmará todos los métodos que deberían venir si quiero todos los privados y públicos. Por lo tanto, de forma predeterminada, tomará los públicos porque los privados no necesitarían estar en la interfaz. Right, así que voy a seguir adelante, clic. Bien, deja que genere eso. Dejo el tipo servicio, que representa el contrato. Y si voy a eso, automáticamente tiene representación de cada método que tengo en el servicio. También verás creado un nuevo archivo justo al lado de la clase. Así que ahora tengo el contrato y la implementación. Y en caso de que te estés preguntando, ¿está bien, qué es un contrato? ¿Cuál es la implementación que realmente no tiene mucho sentido para mí? En términos generales, uno de los principios de sólido y este es en realidad el primer en sólido es el principio de segregación de interfaz. Entonces están diciendo que cualquier código que tenga una dependencia de alguna funcionalidad no debería depender directamente de la implementación. En cambio, debería depender del contrato. De esa manera, el contrato puede estipular lo que puedes y lo que no puedes hacer de manera muy clara, muy limpia. Y a veces tienes múltiples implementaciones del mismo contrato. Así que mantiene ese nivel de abstracción alejado.
Por lo tanto, no es necesario que el controlador tenga los detalles de la implementación. Solo necesita saber sobre el contrato. Así que es por eso que me escuchas hablar de contrato e implementación, y eso es lo que realmente significa. Así que ahora que tenemos el contrato y la implementación, necesito dejar el contenedor IOC en Program. Necesito hacerle saber que puede permitir que el servicio se inyecte en otras clases. Así que lo que tengo que hacer aquí es builder.services. Y luego tengo tres opciones. Puedo agregar scope. Puedo agregar singleton y puedo agregar transient. Y voy a explicar qué significa cada uno de ellos en la próxima lección. Pero por ahora, solo voy a seguir adelante y agregar scope. Entonces, cuando agrego scope, ahora necesito decir cuál es el contrato y cuál es la implementación. Así que dejo el tipo service es el contrato y lead type service es la implementación. Así que ahora este servicio está registrado en el contenedor IOC y es utilizable por otras clases que también están registradas en el contenedor. Hay algunas limitaciones, pero en términos generales, en cualquier lugar donde necesite el servicio, puedo inyectarlo de la misma manera que inyecté el mapeador y el contexto, y así sucesivamente. Así que voy a hacer una pausa aquí para esta lección porque hicimos bastantes cosas. Y en la próxima lección, voy a discutir lo que realmente significan el scope transient y el singleton. Así que dediquemos unos segundos a recapitular algunos principios de inyección de dependencias. Entonces, la inyección de dependencias D es una técnica para lograr un acoplamiento flexible entre objetos y sus dependencias. Así que has visto que donde podríamos inyectar el contexto de la base de datos, inyectar el mapeador. Y si queremos eliminarlo, lo eliminamos, por supuesto. Por lo tanto, no hay un cambio real. No tenemos que refactorizar una gran cantidad de código cuando solo hacemos ese tipo de inclusión para implementar la inyección de dependencias. Necesitamos configurar el contenedor IOC con clases que participan en D. Por lo tanto, el contenedor IOC decide si devolverá una nueva instancia del servicio o proporcionará una instancia existente. Y esto se basa en el tipo de registro que se utiliza cuando registramos el servicio. Así que en realidad registramos un servicio y usamos el scope. Entonces, cuando hablamos de scope versus transitorio versus singleton, ¿cuáles son las principales diferencias y por qué necesitamos entender cuál estamos usando y cuándo? Por lo tanto, agregue transitorio, registra un servicio como transitorio, lo que significa que cada vez que hay una solicitud, se devuelve una nueva instancia. Entonces, un ejemplo práctico de uno que usaría un servicio transitorio sería como hacer llamadas a la API. Cada vez que hacemos una llamada a la API, queremos abrir el socket, haga la llamada a la API y cierre el socket, así que queremos una nueva conexión. Solo voy a decir socket cada vez que hagamos esa llamada a la API porque no queremos uno obsoleto. Así que ese sería un buen ejemplo de cuando usarías un servicio transitorio. A continuación, tenemos scope. Por lo tanto, un servicio de por vida con ámbito se crea una vez por solicitud. Y una solicitud, por ejemplo, es cuando se invocan un controlador y una acción. Entonces, mientras el control y la acción están haciendo lo suyo, vas a abrir una nueva instancia. Y hasta que la haya completado, está usando la única instancia. Así que registramos nuestro servicio como scope. Y la razón de esto es, bueno, 1. IADCore se registra automáticamente como con ámbito a menos que especifique lo contrario que el registro predeterminado que vimos para el contexto de la base de datos de la aplicación y registra IADCore en el archivo program. Si es, lo está registrando como un servicio con ámbito. Así que eso significa que cuando llega una solicitud, una conexión está abierta a la base de datos y esa conexión se usa durante todo el periodo en el que está realizando las operaciones hasta que finaliza. Y eso es importante porque no usamos transient porque no queremos que abra varias conexiones diferentes para cada cosa. Y definitivamente no podemos usar singleton porque un servicio singleton se crea una vez. Entonces, la primera vez que se usa, se crea. Y luego existe hasta que la aplicación se detiene. Entonces esto sería bueno para un recurso estático, como tal vez un archivo que tiene que estar presente todo el tiempo o algo como, por ejemplo, tenemos acceso a la configuración, que veremos más adelante. Pero un archivo de configuración es un archivo que se inyecta. Podemos acceder a él a voluntad. Ese archivo no va a cambiar mientras dure el programa. E incluso si lo hace, simplemente reiniciamos el programa, así que puedo usar un singleton para eso.
No tengo que intentar abrir una nueva instancia cada vez o cerrarla cada vez que se finaliza una solicitud. Entonces, ya sabes, se necesita un poco de aptitud, experiencia e investigación para saber la mejor manera de registrar tus servicios. Pero solo sabe, en términos generales, para aquellos que dependen del acceso a los datos, a menos que esté utilizando un tipo diferente de base de datos que sugiera que use singleton o transitorio, el ámbito de anuncios es el mejor. Y usando estas descripciones, puede deducir en función de la operación que la clase de servicio que está creando llevará a cabo cuál es la mejor. Así que ahora que hemos revisado eso, continuemos con nuestra refactorización y adición de la capa de servicio. Muy bien, ahora en este punto tenemos un servicio, tenemos un contrato y los tenemos registrados. Así que estamos listos para comenzar a refactorizar nuestro controlador para usar nuestro servicio y eliminar parte de la lógica adicional de la que tiene que preocuparse. Así que lo primero que voy a hacer es subir al controlador. Y recuerde que podemos usar el constructor principal. Así que en realidad voy a eliminar todas estas dependencies. Muy bien, y el constructor. Y luego voy a usar el constructor principal aquí, y voy a inyectar el servicio y leaftypes y seguir adelante y crear y asignar un campo. Y luego, por supuesto, este campo debe tener el guión bajo. Alright. Así que comencemos con el índice. Así que eliminé las dependencias para que podamos ver dónde están los errores obvios y las áreas obvias donde necesitamos hacer refactorización. Así que puedo refactorizar todo esto para ahora decir que var viewData es igual al servicio hey, y leaftypes, me gustaría obtener al. Mira eso. Bonito y sencillo. Muy bien, quita el comentario. Así que ahora nuestra acción se ve mucho más ordenada. No necesitamos saber los detalles de lo que está obteniendo y cómo lo está consiguiendo. Solo sabemos que estamos obteniendo todo y lo estamos devolviendo. Por eso hablamos de abstracción. Y ese es un concepto muy importante en la programación orientada a objetos en general, donde desea asegurarse de que encapsula. Esas son algunas palabras clave que necesita conocer como desarrollador de POO. Encapsula la funcionalidad detrás de una clase para que una clase que depende de ella no necesite conocer los detalles de la operación. Simplemente llama a una operación y luego usa los datos. Así que ahora esta acción es mucho más delgada. Así que habló de controladores delgados. Así que continuemos. Así que tenemos esto donde verificamos los detalles y dejaré esa lógica porque es necesaria para ese retorno. Pero obteniendo el tipo de hoja aquí, veamos cómo vamos a hacer esto ahora. Así que puedo intentar recuperar el tipo de hoja diciendo, hey, servicio de tipo de hoja, Gary, ¿qué tipo de datos estoy tratando de obtener? Estoy tratando de obtener el tipo de hoja de solo lectura. Así que recuerde que creamos el get para tener un tipo genérico. Control F12 lo llevará a la implementación. Entonces tiene un genérico. Así que tengo que especificar el tipo de datos que espero obtener. Y en esta situación, espero obtener una instancia de VM de solo lectura de tipo hoja. Así que diré que obtenga un corchete angular, tipo de hoja de solo lectura VM y luego le dé el valor de ID. Y luego, por supuesto, esto debe ser asíncrono. Pido disculpas. Así que tenemos que esperar. Mira que estoy aquí implementando Cinewats. Así que tenemos que esperar a obtener todo. Tenemos que esperar a obtener con el valor de ID que entra y nuestro tipo de datos genéricos. Y luego lo que estamos haciendo aquí es, está bien, así que mira esto ahora. Estoy recibiendo este error porque dice que no puede convertir de un int nullable a un int. ¿Por qué dice que? Bueno, está tomando un int que acepta null como parámetro, pero solo estoy aceptando un int aquí. Así que ya he aclarado que no es null aquí. Así que en realidad puedo decir add_value, porque sé que tendría un valor si llega hasta aquí porque ya lo despejé para que no sea nulo, para que sea nulo. Así que solo estoy señalando estas pequeñas cosas a medida que avanzo. Muy bien. Así que eliminamos estos comentarios. Así que verifica si el ID es nulo. Si llega hasta aquí, simplemente seguimos adelante y obtenemos el tipo de hoja basado en ese tipo de datos. Puedo verificar si es nulo aquí, pero luego lo que puedo hacer es también eliminar esto y luego simplemente devolver el tipo de hoja.
Así que ahora no hay lógica de mapeo, sin lógica de acceso a datos. El controlador no tiene que preocuparse por el mapeo y todas esas otras preocupaciones. Solo necesita saber estoy llamando. Así que creo que ahora entiendes la esencia. Así que dejaré de repetirme y seguiré adelante. Así que en la creación, tenemos que comprobar si el nombre del tipo de hoja existe. Ahora mire esto. Eliminé esto o debería eliminar este método del controlador. Así que coloqué y simplemente los eliminaré todos. Entonces ese método ya no existe en el controlador. Lo que yo no lo hizo, sin embargo, en el servicio es hacerlo público. Así que claramente necesito hacerlo público porque necesito llamarlo. Así que voy a cambiarlo a público. Voy a cambiar todo esto a público, en realidad. Y ahora están en la clase, pero todavía no son accesibles porque no están en el contrato. Así que necesito hacerlos disponibles en el contrato. Puedo hacerlo manualmente o simplemente puedo hacer el punto de control y mirar esto. Puedo decir que se acerque al servicio de tipo ILEAV, así que solo te muestro todos los pequeños atajos de teclado, así como las herramientas que pueden ayudarte a ser lo más eficiente posible. Así que pasas menos tiempo escribiendo código que no necesitas escribir. Así que voy a tirar de ese. Aplicaré ese cambio y haré lo mismo aquí y llevaré este método a la interfaz. Así que ahora puedo acceder a ellos desde el contrato. Ven aquí que ellos fueron detenidos. Ahí está. Y ahí están esos dos. Así que volvamos a nuestro controlador. Así que ahora puedo esperar el punto de servicio de tipo hoja de subrayado call check if name type exists. Así que todavía voy a hacer esa llamada. Pero no tengo ese método en el controlador porque un controlador no se ocupa de eso o no debería. Y luego verificamos el estado del modelo y luego puedo reemplazar todo esto y decir tipo de hoja service.create y darle el objeto tipo de hoja create. Y hará todo más. Así que, por supuesto, tenemos que esperar a eso porque es asíncrono. Sigamos. Hacemos aquí lo mismo que hicimos para los detalles, así que permítanme copiar los detalles y pegarlos aquí. Pero la gran diferencia aquí es el tipo de datos. Por lo tanto, no estoy usando la máquina virtual de solo lectura para el tipo de datos aquí. Necesito usar el tipo de hoja AddDiam. Así que eso es lo que quiero decir con generic. Así que el mismo método simplemente hará el mapeo basado en el tipo de datos que se especificó. Muy bien. Creo que esto va muy bien. Así que haremos lo mismo aquí, donde decimos tipo de hoja, servicio, punto, verifique si el nombre existe y luego aquí abajo, para la edición, diremos tipo de hoja servicio .added y dale el tipo de hoja added object. Hará el resto por nosotros. Ahora puedo decir si y luego el tipo de hoja what existe. Ahora estoy esperando esto y recibo un error porque este método no es asíncrono. Está devolviendo solo un bool. Así que no voy a refactorizarlo. Puedo refactorizarlo para que sea asíncrono, pero eso es además de la actividad en este momento. Vamos a avanzar para eliminar. Estamos haciendo algo similar a lo que hicimos para la edición aquí donde voy a seguir adelante y tratar de que tal vez se parezca más a los detalles, pero está bien. Así que simplemente reemplazaré todo esto y reemplacé demasiado. Déjame intentarlo de nuevo. Y este va a ser el tipo de hoja solo lectura VM. Y devuelve el objeto de tipo hoja lo que sea que regrese. Luego continuamos y lo que haré aquí es simplemente decir tipo de hoja servicio.quitar y pasar el ID. Así que mira cuánto más simple y esperaré esto por supuesto. Mira cuánto más simples parecen estos métodos y este controlador parece. Sin contexto, sin detalles sobre la consulta que se está ejecutando y cómo se está ejecutando. Ahora todo está abstraído, por lo que si alguien necesita trabajar en el controlador, tiene mucho menos código para tratar de entender, y luego puede ir a donde está el código para entender lo que está sucediendo. Así es como ahora puede limpiar su controlador y eliminar algunas de las preocupaciones del controlador e implementar la capa de servicio.
Muy bien, esta actividad es un paso importante hacia la refactorización de nuestro código, por lo que tenemos que verificar que todo siga funcionando. Introdujimos constructores primarios. Introdujimos un nuevo servicio y lo registramos. Así que en realidad quiero mostrarles el error que obtendrán si no logran registrar un servicio. Voy a comentar eso solo para que podamos ver ese error. Muy bien, si intento ir a algún fragmento de código que tiene una dependencia que no ha sido registrada, entonces vamos a obtener un error desagradable luciendo así. Pero ya dije que cada vez que obtengas los errores, no entres en pánico. Léelos. Intenta entender lo que te están diciendo y donde no puedes entender ve e investiga. Entonces este está diciendo que no puede resolver el servicio de tipo Alive Tab Service mientras intenta activar el controlador. Todo lo que está diciendo es cuando intentó llevar a cabo algún código de controlador y también verá una impresión muy desagradable en la consola también. Pero lo que está diciendo es que cuando intentó acceder al controlador, vio que el controlador sí puedo encontrar ese controlador aquí en la lista de archivos. Ahí vamos. Está diciendo que ve que el controlador tiene esta dependencia, así que intentó acceder a él pero adivinen que, no estaba registrado. Así que no pudo resolver lo que es ese servicio de tipo. Así que siempre tenemos que registrar estas clases cada vez que las usamos. Así que voy a descomentar eso y actualizar. Déjalo seguir adelante y reconstruir. Y a veces me ves golpear este hard reload. Lo que hace es como reconstruir en tiempo real la aplicación. A veces en realidad tienes que reiniciar la compilación. Y esta es una de esas veces. Así que permítanme seguir adelante y reiniciar la depuración. Así que intentemos esto de nuevo. Vaya a dejar tipos y estamos llegando a una excepción nula. Muy bien. Vamos a trabajar en esto. Así que la excepción nula aquí y no voy a ocultar mis errores. Me está diciendo que el contexto es nulo. Y cuando vi la excepción nula supe exactamente por qué. El contexto es nulo. Si no cometiste este error, felicitaciones para ti, pero lo que sucede es que cuando usamos el constructor principal, en realidad no necesitamos tener los campos adicionales porque, ¿adivina qué? Estos son los campos. Estos son los objetos de dependencia reales. Así que puedo eliminarlos y luego cambiar el nombre aquí para que sea contexto de subrayado y mapeador de subrayado. Entonces, al usar el constructor primario, en realidad no necesitamos el constructor y los campos adicionales y la inicialización. Lo que sea que esté en este constructor primario está bien. Y en realidad lo hicimos aquí. Así que esto no era realmente necesario porque en realidad puedo llamar a este subraya y simplemente úsalo. Muy bien. Así que vamos de nuevo. Muy bien. Así que esta vez pude navegar aquí. Eso significa que la inyección de dependencias en el controlador funcionó y las dependencias en el servicio están funcionando para el contexto y el mapeador. Muy bien. Así que estamos viendo todo aquí. Si voy a editar, fíjate que se carga bien. Por lo tanto, siempre puede establecer puntos de interrupción en el código para ver exactamente lo que está sucediendo solo para verificar lo que está sucediendo. Pero recuerde que esto está usando el mismo método getDetails está usando y ambos funcionan. Y lo significativo de eso es que ambos están usando dos tipos de modelos de vista diferentes, pero el mismo método. Alright. Así que ese es el poder de los genéricos. Así que si quieres, puedes hacer una prueba de multitudes completa de extremo a extremo aquí con este módulo. Creo que he visto lo suficiente para verificar que funciona. Pero, por supuesto, pruebe a fondo su código cada vez que haga una prueba exhaustiva de factores más grandes para asegurarse de que todo sigue funcionando como lo dejó. Así que ya que estamos aquí, simplemente haré eso. Entonces voy a hacer enfermo y darle a este 12 crear violó la longitud. Así que ese es el trabajo que sec crea y el create trabajó. Muy bien. Déjame editar y agregar algo más. Muy bien. Eso funcionó. Y luego, si miro los detalles, eso funciona, si vuelvo a esto y luego elimino, funciona y luego puedo eliminar y no se elimina y las pruebas y nuestro factor funcionan. Así que no solo validamos que nuestro factor funcionó y nuestra capa de servicio está funcionando como esperábamos. También encontramos algunos errores. Uno fue forzado y el otro no. Así que siempre es bueno saber cómo recuperarse de los errores. Como dije, nunca te ocultaré mis errores. Si recibo un error,
Lo voy a arreglar aquí mismo para que lo veas, porque así es como creceremos como desarrolladores. Así que vamos a terminar esta sección. Así que vamos a hacer un repaso rápido de algunos de los cambios que estamos a punto de registrar. Entonces, si voy a la pestaña o panel de obtener cambios, veo todos los archivos que se cambiarán. Así que comencemos con el controlador. Si hago doble clic aquí, aparecerá el antes y el después. Entonces, antes tenía todas estas instrucciones using adicionales que no necesitaba y algunas de ellas se eliminaron porque eliminé el código que dependía de ellas. Pero eso está bien. Así que lo que hicimos fue eliminar gran parte de la lógica de acceso a datos y la abstrajimos en nuestra capa de servicio. Y lo hicimos para la mayoría, si no para todos. Bueno, lo hicimos porque todas las acciones eran aplicables y eso nos da lo que llamamos un controlador ligero. También implementamos el servicio de tipo ILEAF y analizamos cómo podemos usar el primary para inyectar estas dependencias y luego usarlas aquí en consecuencia. Cómo podríamos subir los métodos que estamos implementando al contrato. Y luego, finalmente, analizamos program.cs cómo registramos el servicio utilizando la duración con ámbito. Y discutimos qué significan el alcance transitorio y el singleton y por qué el ámbito es más apropiado para un servicio que realiza acceso a datos. Y entendemos por qué tenemos el contrato diferente de la implementación. Así que verán aquí que cuando paso el cursor sobre la línea, puedo preparar la línea. Esto se debe a que con Git puedes tener cambios, pero luego puedes priorizar que algunos cambios se registren antes que otros. Visual Studio nos da la capacidad de organizar solo ciertas líneas. Entonces, si tienes ciertas partes de un archivo que quieres seguir adelante y confirmar mientras que los otros cambios no están confirmados, tienes esa opción. Realmente no necesito usar esa opción. Eso fue un accidente. Así que voy a deshacer esa puesta en escena y voy a registrar todos los cambios juntos de todos modos. Así que este mensaje de verificación va a implementar una capa de servicio. Y luego puedo confirmar todo y empujar y luego, cuando regresemos, revisaremos lo que hemos aprendido. Muy bien, en esta sección revisamos lo que se entiende por una capa de servicio. Analizamos cómo podemos agregar una capa de servicio y luego seguimos adelante y refactorizamos nuestro controlador moviendo toda la lógica de negocio y la lógica de acceso a datos y las dependencias del controlador al servicio. Y luego redujimos la cantidad de trabajo y consideración que tiene nuestro controlador. Al hacerlo, también comparamos el repositorio y la unidad de patrones de trabajo y una especie de justificación por la que es posible que no necesitemos necesariamente usarlo, ya que Entity Framework Core ya implementa estos patrones. Así que eso es todo para esta sección del curso. Espero que te hayas divertido y hayas aprendido algo muy valioso en tu viaje y bueno, nos vemos en la siguiente sección.